Buenas noches, profesoras y compañeros. En este video, desde la Cátedra Geografía Social y Económica de Salta, vamos a desarrollar la distribución de la población de Salta, desde un recorrido, desde las principales características del poblamiento de la región, a través de un recorrido histórico, destacando la zona más poblada, también un análisis a través de una cronología de los hechos más importantes. Y para finalizar, desde la independencia de Salta hasta la actualidad, una línea histórica donde la información seleccionada es desde el material de la cátedra, es decir, del módulo 2 y material complementario. Es importante destacar la distribución de la población de Salta. En una primera parte, el proceso de formación de este territorio de la provincia de Salta. Luego, el territorio en la época colonial, es decir, la formación del territorio en el siglo XIX y XX aproximadamente. También tener en cuenta la configuración departamental, donde hablaremos de la fundación de la provincia de Salta. Es importante saber cuáles fueron estas zonas más pobladas en el desarrollo histórico de los primeros habitantes de los pueblos de Salta, donde podemos dividirlo en distintos periodos. En el año 10.000 a.C. es un periodo de las primeras evidencias. En el año 6.000 a.C. los cazadores especializados. En el año 3.000 a.C. se practicaba la agricultura y en el año 1000 antes de Cristo aparecen las culturas agroalfarera y pastoras. Se dividen en tres momentos de la historia estas. Es decir, que en la primera es aldeana familiar hasta el 900 después de Cristo. El segundo momento es señoral hasta el año 1492 y el tercero es el incaico. Cuando hablamos de el año 10.000 a.C., las primeras evidencias en la provincia de Salta estuvo ocupado por muchos pueblos de diversos orígenes desde los tiempos antiguos. Estos recorrieron de norte a sur, condicionados por el paisaje, por la orientación de las cadenas montañosas, por el curso del río y digamos también aprovechaban las bonanzas de la naturaleza que le ofrecían para la subsistencia de estos grupos. Luego, en el 6.000 a.C., podemos mencionar que eran los cazadores especializados, porque estos grupos de indígenas se caracterizaban más que nada porque se desplazaban detrás de las manadas de guanacos y de venado. Y también su principal característica eran que usaban técnica, creaban sus propias herramientas y esto hacía que tengan una categoría mayor dentro de otros grupos, que se hace a la diferenciación. En el año 3000 a.C. Llegaron al territorio salteño otros pueblos que experimentaban la agricultura, es decir, trajeron con ello digamos, su implementación de la agricultura. Y en el año 1000 a.C. Hablamos de las culturas agroalfarera y pastora. Estos grupos de pastores y agricultores provenían de los Andes con la lengua cacán.
en los valles y en Kunza, en la lengua Kunza, más que nada en la Puna, y otros practicaban la agricultura extensiva y la recolección de fruto que estos provenían desde el Amazonas. También estos últimos se distribuyeron en la zona subandina del territorio de Arawak, a los Arawak y Aba guaraníes. También podemos hablar que esta distribución, el primer momento, aldeano familiar, hasta el año 900 después de Cristo, se caracterizaban más que nada, por ser autónomo en sus cultos, costumbre, cultura y evolucionaron hasta llegar a ser señoral en el año 1492. Luego continuamos con el imperio incaico, donde se desarrolla, tiene un desarrollo histórico, sus características principales, la dominación de los incas y la distribución de este gran imperio incaico. Es decir, que en la región conquistada por este imperio incaico, las tribus conservan su cultura, pero perdían la soberanía. Este gran imperio impuso su religión y la lengua quechua a los grupos sometidos, y a los gobiernos más que nada debían pagar tributo o impuesto, ya que eran obligados por este gran imperio. La extensión del imperio más que nada se desplazaron por el norte de la Argentina ante la conquista del Perú por el español Francisco Pizarro, luego de la llegada de los españoles en 1492 en el territorio americano. En el siglo XVI y principios del siglo XVII, los grupos de aborígenes experimentaban una gran crisis, más que nada en la demografía, es decir, debido a las guerras, a las enfermedades, por este choque cultural que hubo entre los pueblos originarios de América y los pobladores o aquellas personas que venían de Europa, donde traían distintas enfermedades. También estos españoles impusieron la cultura a los pueblos originarios. Luego debemos hablar de, más que nada, de la fundación. Estas corrientes pobladoras, podemos decir que la corriente del Río de la Plata es de Asunción del Paraguay, también llamada corriente pobladora del Este. Luego la corriente pobladora del norte, que también puede ser del Perú y Tucumán, donde se considera la más importante, es por donde ingresaron al territorio salteño en 1553. Y por último, por último está la corriente pobladora del oeste, que sería del Pacífico o chilena, en 1541. Esta población actual de los pueblos originarios de Salta se distribuye por todo el territorio de Salta. Es decir, que en Tartagal encontramos a una comunidad en Tartagal
encontramos a una comunidad de 41 comunidades.